Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Si bien estamos en la Semana Mayor, pero los números nada saben de la tragedia que enfrentó nuestro Señor Jesucristo hace un buen número de años y de siglos. Mal empieza la semana para quien van a colgar el lunes, dice el refrán, y yo creo que esta vez, en lunes, el colgado ha sido las finanzas públicas. Hoy la Secretaría de Hacienda dio a conocer el comunicado mensual, donde de manera muy sintética, apretada diríamos, da a conocer a los interesados cuáles fueron los movimientos en cuanto a ingresos y egresos del sector público y del gobierno federal, y también los movimientos tanto de la deuda interna neta como de la deuda externa neta, de esos dos grandes apartados, el gobierno federal y el sector público federal. No tiene caso que lo abrume, si es que ya usted está de vacaciones o casi, con cifras que prácticamente nada le dirán, porque ya usted está pensando en el sol, la arena, la playa, pero sí es importante, en función de ese ahorcamiento en lunes de quien pensó que iba a ser coser y cantar la semana. Cuando uno se pone con cuidado a observar las cifras que proporciona mes a mes la Secretaría de Hacienda, encuentra uno algo que es sumamente curioso. Aquel juicio que algunos expresamos hace meses de que teníamos un gobierno rico y un país o un sector pobre, en el sentido de que prácticamente la tercera parte de los ingresos de cada uno de los contribuyentes va a parar a las arcas del erario, pues tal parece que a medida que pasan los meses, cuando la caída de los precios del petróleo se hacen ya más presentes en la estructura financiera del sector público federal, en esa misma medida nos empezamos a dar cuenta que las grandes cantidades que recibe el erario como producto de la elevación del IVA al subir del 11 al 16% en las fronteras, tanto con Estados Unidos como en la parte sur con Belice y Guatemala, y también la elevación del IEPS para algunos productos que seguramente usted ya conoce, las bebidas estas azucaradas, alguna comida chatarra, etcétera, pues parece que ya ni siquiera estos ingresos que han sido abultados en este primer bimestre del año 2015, enero y febrero, no alcanzan a paliar la caída brutal de los precios del petróleo y por ende los ingresos tanto de Petróleos Mexicanos como del mismo gobierno federal o el sector público en su conjunto de manera más amplia. ¿Cuál es la suerte que nos espera mes con mes a medida que esta caída de los ingresos petroleros se refleje en los recortes, que como ya sabe fue anunciado por la Secretaría de Hacienda, hará algunas semanas ya, 120 y tantos mil millones de pesos, pero con los anuncios que ya se empiezan a racionalizar por los analistas para incluirlos en sus proyecciones del recorte para el año 2016. Algunos hablan ya de que estaríamos en las vecindades de 150 mil millones de pesos. A mí en lo personal me parece que será insuficiente. Sin embargo, habrá que esperar a la presentación del paquete económico, cuyo límite es el 8 de septiembre, para ver exactamente cuánto es el monto que alcanzará el presupuesto de egresos de la Federación. Pero al final de toda esta avalancha de cifras, porcentajes, porcentaje de crecimiento real, etcétera, hay un hecho que no puede ser obviado. Las cosas, en términos de las finanzas públicas, no están marchando, iba a decir como se esperaba, pero ahora debo decir como se desea, prácticamente en un acto de magia,
o un milagro digno de una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe. Las finanzas públicas es una parte importante en la gobernación que debe manejarse con mucho cuidado y sobre todo tomando en consideración no solo la situación presente y pasada, sino también los escenarios que con toda seguridad veremos en los próximos 24 o 36 meses. Hacer cuentas alegres en cuanto a ingresos estimados puede resultar trágico en ciertas coyunturas de la vida económica y política de un país. Hoy, no obstante que hay una campaña ya vamos a decir, corriendo, ya viva de hecho, las cosas son tan graves o son de una profundidad tal que no importa el impacto que va a tener en los votos que se van a emitir a favor del partido en el gobierno, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, la autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda, en un acto de responsabilidad, hay que decirlo también, ha debido informar y lo ha hecho, lo está haciendo hoy y con toda seguridad en los próximos meses deberá continuar por esa ruta, tomando en cuenta que lo que está en juego es la estabilidad económica y también política del país. No es posible ya, en aras de una popularidad efímera por lo demás, empezar a tratar de manipular o tergiversar las cifras. No estoy diciendo que se haya hecho. Lo que estoy planteando es que es común que los partidos políticos, ya sea que estén en el gobierno o que estén en la oposición, tienden a maximizar lo que no está bien y por otro lado, los afectados tienden a minimizar aquel efecto, pero también tienden a maximizar lo que está bien. De tal manera que en esos dimes y diretes de que esto está muy bien y el otro diciendo esto está mal, o a la inversa vamos a estar mejor porque hoy estamos bien, el que queda en el medio es el agente económico privado, el contribuyente y la población en general. Tenemos un país donde hay 8, casi 9 años de educación formal en promedio, lo cual no garantiza que la inmensa mayoría de los mexicanos de a pie, entiendan estos detalles numéricos, porcentajes, en todo lo que se refiere a las finanzas públicas. Simplemente se encontrará usted diputados que son los encargados de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Pregúnteles usted, señor diputado, ¿me podría usted explicar la diferencia entre balance presupuestario y balance primario? ¿O cómo está eso del balance público? ¿Cómo está eso del gasto programable y el gasto no programable? ¿Podría usted explicármelo? ¿Cuál es la diferencia? Pregúntele usted a su diputado o a su senador de la entidad donde usted vive y se va a encontrar con una sorpresa muy desagradable. Prácticamente la totalidad de los 628 diputados y senadores, integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, ignoran la estructura más elemental y sencilla aparentemente de la estructura de las finanzas públicas. La desconocen y no les preocupa conocerla para poder explicársela a los ciudadanos que votaron a favor o en contra de ellos. Eso da por resultado que cuando se habla de estos comunicados de la Secretaría de Hacienda o los documentos trimestrales, prácticamente nadie los revisa. Prácticamente tampoco nadie les entiende. Y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda pues tampoco hacen esfuerzos por hablar en un lenguaje claro, llano, para que más y más mexicanos puedan entenderle. Incluso uno de los subsecretarios en una reciente entrevista periodística dijo algo así como: lo que importa no es la velocidad sino frenar de repente. ¿Qué quiso decir eso? Pues habrá que preguntarle a este subsecretario de la Secretaría de Hacienda. Esa forma un tanto a lo Greenspan para hablar de algo que debería ser claro y sencillo y en consecuencia fácil de entender. Pero el hecho ahí está.
Las finanzas públicas están entrando en camino de terracería, por decirlo menos. Ya dejó hace algunos meses la autopista de 4 o 6 carriles para entrar a una carretera pavimentada pero angosta de 2 carriles. Y todo lo que se ve nos lleva a concluir que es muy probable que ya llevemos recorridos algunos kilómetros en terracería. Dicho de otra manera, como no tenemos buenos amortiguadores en la suspensión del vehículo, un tanto destartaladón en el que vamos a votar. Votar con vela vial, no con vela biodental. Es decir, vamos a dar hoyos y baches y cosas así. Vamos a entrar, como diría algún piloto, en zona de turbulencia. ¿Qué va a pasar al final? Bueno, el país sigue. El país va a enfrentar estos problemas y los va a resolver de una u otra manera, mañana, pasado, el año que entra. El país no se va a acabar, no se va a cerrar la puerta y vamos a liquidar todo. No, eso no existe. Pero lo que sí debemos entender es que los meses que vienen no van a ser fáciles. Esta situación de persistencia en los precios muy pero muy bajos del barril de la mezcla mexicana de petróleo, ya hoy al revisar las cifras se siente, se ve ahí en la caída brutal de los ingresos ahora ya del sector público federal. Recorte por aquí, recorte por allá, que Pemex que vendió el oleoducto de los Ramones o gasoducto para sacar lana, es decir, la verdad es que, como diría aquel, andamos arañando donde se puede para sacar dinero. Y apenas llevamos 3 meses de este año 2015. Faltan 9 para que termine, 3 trimestres, y ya algunos se saborean con las cifras que va a dar a conocer el INEGI el 20 o 21 de mayo, donde nos dirá, con las cifras del primer trimestre del comportamiento de la economía, medido esto en función del PIB, cómo va a estar el año 2015 en una primera estimación. Por lo pronto, tenemos todavía 50 días donde vamos a estar ahí en un terreno medio nublado, pero la claridad llegará a partir del 20 o 21 de mayo. Por lo pronto, no se olvide usted la justeza de ese refrán. Mal empieza la semana para quien van a colgar el lunes. Le agradezco su atención y lo espero mañana, donde vamos a tocar un tema que con toda seguridad le va a llegar a usted y va a ser de su interés. Buenas noches y muchas gracias. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.